Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Me he olvidado de decir, Carlas sí que sabe de comunicación, y mucho, es muy bueno. Y cuando nos cruzamos los papeles, nos enamoramos en el buen sentido el uno del otro. Carlas, endavant. Muchas gracias. Y él se gana la vida, yo ya estoy jubilado afortunadamente, él se gana la vida haciendo eso, por lo tanto, contrátenme. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este tiempo. Muchas gracias a Som Energia por invitarme. Yo lo que voy a hacer es hacer una propuesta de utilizar unos términos específicos hablando de energía, para connotar a energías limpias y energías sucias. Porque una de las cosas que suele ocurrir con bastante frecuencia es que nos quejamos de que el capital, el oligopolio, fíjate cómo hace el lavado verde, mira cómo manipula, etc. Y lo que yo me encuentro es que nosotros no sabemos utilizar de alguna manera un vocabulario que sea adecuado para dar connotaciones específicas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Voy a hacer un micro taller porque en 20 minutos no da para mucho, pero espero que en estos 20 minutos os deis cuenta de la importancia de usar un determinado vocabulario. Esto lo he sacado yo de un informe mucho más amplio, que es mucho más complejo y muchísimo más interesante, que es por un futuro completamente renovable, que es una publicación del Partido Verde Europeo para comunicar la transición ecológica. Yo os recomiendo que lo leáis y lo utilicéis. Aquí hay una pequeñísima parte. Eso está colgado en algún sitio de Som Energia. Supongo que os lo habéis enviado, os lo enviarán, pero bueno, eso está disponible, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿eso? Vale, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. Aquí. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Fijaros, en esta columna está combustibles fósiles. Y aquí, energías renovables. ¿Cómo vamos a connotar los combustibles fósiles? Pues vamos a decir que son sucios, ¿no? Es decir, la gasolina contamina, incluso hace mal olor, como dice Andrés. Vamos a decir que son oscuros, esto ya tiene milenios, la parte oscura. Ayer hubo una participante que decía que yo estaba en la parte oscura, refiriéndose a las multinacionales, ¿no? Y ahora ya me he pasado a la parte luminosa, la de la luz. Los combustibles fósiles son limitados, ¿no? El pico del petróleo, bueno, es decir, se está acabando el petróleo. En cambio, las energías renovables son abundantes, numerosas, son para siempre. Si os vais dando cuenta, las connotaciones que le estamos dando a los combustibles fósiles son negativas, ¿no? Como diría Esther Maruenda, esto es caca, esto es feo, esto es bueno. Entonces, después forma parte del pasado. Tenemos que tener en cuenta que cuando yo estoy connotando que forma parte del pasado es porque quiero que forme parte del pasado, porque los coches continúan funcionando, los aviones continúan funcionando, pero cuando estamos haciendo la connotación de esto quiero que sea el pasado y lo que quiero en el futuro que sea algo nuevo, que trae una vida nueva, es lo que quiero para el futuro, ¿no? Una de las dificultades cuando tenemos que estar comunicando es precisamente el asunto de que estamos muy a la contra de, pero no estamos comunicando a favor de. Por ejemplo, si alguien tiene interés en política, hay un libro muy conocido que es No pienses en un elefante, y ese es un libro muy interesante para entender que hay mucha gente en política que habla a la contra. Entonces yo os lo recomiendo ese libro. También hay edición en catalán por si os interesa, ¿vale? Después, peligroso para condiciones de trabajo, de salud, de crisis climática. Por favor, es una de las grandes cuestiones
tenemos que dejar de hablar de cambio climático, tenemos que hablar de crisis climática, emergencia climática, porque se supone que cuando estamos en una crisis y en una emergencia tenemos que hacer algo, ¿no? Si llamamos a emergencias es para que los bomberos apaguen un fuego, ¿no? Ahí tendríamos que desarrollar más, pero... Y después, derrochador, ¿vale? Es decir, estamos derrochando. Esta palabra es especialmente interesante porque en ese informe que os digo del Partido Verde Europeo, cuando hicieron esa investigación se dieron cuenta de que los votantes de centro-derecha no les gusta derrochar. ¿Ah? Porque a veces tenemos la idea de que, en este caso Somos Energía, somos más los verdes, ¿no? Gente progresista y tal, ¿no? Y la crisis climática no es solo de un asunto, es de toda la población, ¿vale? Entonces, en ese informe hay mucha más información, pero no voy a entrar ahí porque si no esto se pasa rápidamente, ¿no? Y en cambio, pues aquí vamos a utilizar eficaz, ¿no? O seguras, ¿no? Es decir, un aerogenerador es seguro, puede matar a algún pájaro, pero para la vida humana es bastante seguro, ¿no? Y de nuevo, aquí podríamos estar hablando precisamente de esa orientación de la seguridad de las personas votantes de derechas, ¿no? Que a veces nos da miedo el seguridad, ¿no? Porque eso es una palabra que ha estado asociada a eso, a partidos de derecha. Vale. Entonces, el microtaller que vamos a hacer es el siguiente. Yo voy a hacer con vosotros un pequeño ejemplo de qué es lo que quiero que hagáis en parejas, ¿vale? Y es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos a Andrés, que va a salir, bueno, te vas a quedar ahí de voluntario, pues si quiere Maribel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar durante un minuto explicando una historia donde incluya todo esto. En este caso lo voy a hacer yo porque quiero hacer una demostración de lo que vais a hacer vosotros a continuación. Entonces, durante ese minuto yo voy a empezar a hablar pues, de los combustibles fósiles, que los coches van tirando ahí humo, contaminan, te dejan la ropa sucia. Y además tienes los monumentos, especialmente cuando hay muchos vehículos de gasoil, dejan los monumentos sucios, y además esto se está acabando, etc. Y lo que haré es que le voy a explicar durante un minuto una historia así, mal hilada, pero durante un minuto, y entonces pararé ese minuto y le diré a Andrés, vale, ¿qué imágenes, qué sentidos, qué sensaciones, qué emociones, qué significados han pasado por tu cabeza y por tu cuerpo? ¿Vale? Porque esa es una de las partes clave, ¿eh? Es decir, este es un microtaller para que nos hagamos sensibles a que el lenguaje importa y puede importar muchísimo, para hablar en política, la derecha y la ultraderecha lo sabe perfectamente y lo utiliza a saco y sin escrúpulos. Y mi propuesta es que nosotros lo utilicemos honestamente y también a saco. ¿Vale? Porque yo es que ya estoy harto, ¿no?, de ver por qué nosotros no podemos utilizar todas estas herramientas de forma honesta. ¿Vale? Entonces, a continuación de preguntarle, haré una historia con esto de aquí. Y lo mismo, y le diré a Andrés, vale, ¿qué imágenes, sensaciones, emociones, significados te han pasado por la cabeza, has sentido, etcétera? ¿Por qué hago esto? Esa pregunta. Porque de esta manera os vais a hacer conscientes que esas palabras no están elegidas aleatoriamente. Por ejemplo, hay una que me ha gustado, que no ha explicado Pep, pero que es muy interesante, que es la de gas natural. Aunque ahora la empresa ha cambiado de nombre, pero es gas natural. ¿Qué tal si llamásemos gas fósil? ¿A que no suena lo mismo? ¿Vale?
Pues ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer, ¿no? La dificultad va a ser que como hemos pasado tantos años llamando gas natural, ahora lo que tenemos que hacer es el entrenamiento para empezar a hablar de gas fósil, ¿no? A la gente se dice, ¿a qué te refieres? Vamos a decir, a lo que antes llamábamos gas natural, pero es gas fósil, que es, etcétera, ¿vale? Porque además hay el gas renovable, que en Europa hay 500 puntos de inyección de gas renovable en la red y en España solo hay uno de prueba. Por lo tanto, gas fósil y gas renovable como alternativa. ¿Vale? Entonces, a ver, uy. Sí, no, tranquilo. ¿Qué quedan? ¿10 minutos? Es que no me he puesto yo el... Sí. Vale. Entonces, no te voy a mirar para que... Y vosotros seguid la historia, ¿vale? Para que también notéis la diferencia de mientras lo estoy explicando, ¿no? Pues los combustibles fósiles son sucios, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que en el acueducto de Segovia se impregnó mucho los gases de los diésel, ¿no? Y empezó a ensuciarse, ¿no? Y entonces, además, como sabemos, se están acabando los combustibles fósiles, ¿no? Y eso tiene que formar ya parte del pasado, ¿eh? Cada cosa en la historia tiene su momento y eso ha pasado. Entonces, ahora lo que tenemos que empezar es a crear una nueva manera de crear bienestar en nuestra vida, ¿eh? Porque además los combustibles fósiles son peligrosos para el trabajo, ¿eh? Por ejemplo, yo cada vez que paso por el polígono de petroquímica de Tarragona, yo pienso, digo, ostras tú, si esto petase, esto sería horrible, ¿no? ¿Ah? Y además es derrochador, ¿no? Porque se está utilizando un recurso que es muy importante, es el petróleo, que tiene una densidad energética fundamental que se puede utilizar para ciertas cosas, como pueden ser las ambulancias que necesitan hacer cosas, o por ejemplo los bomberos, ¿no? ¿Vale? Entonces, y ahora yo le diría, vale, ¿qué es lo que tú has estado, qué imágenes, qué sensaciones, qué emociones has tenido? Un micro. Hola, vale. Bueno, ante todo decir que no estaba preparado. Es verdad, ¿eh? Carles, pues cuando has hablado del acueducto de Segovia, pues rabia. Siento una cosa que se está destruyendo, pero también siento rabia cuando hablas de estamos desperdiciando, porque sé que los recursos son bastante limitados los que tenemos ahora, y pienso en mis hijas. Y miedo. Sí, yo también he pasado cerca de esas bolas gigantes de las petroquímicas y tantas tuberías, a mí me dan cosa, me dan... Vale. Muy bien, ¿vale? ¿Por qué he empezado por la parte fósil? Porque primero, digamos, hay que crear un sentido de lo que no queremos. Y a continuación, hay que pasar a la parte siguiente, a la parte que sí queremos. Que eso es lo que muchas veces no tenemos claro, o sea, sí que lo tenemos claro, pero no lo desarrollamos lo suficiente, porque entonces cuando nos estamos orientando hacia lo que queremos es más fácil que la gente se pueda conectar con eso y pueda decir, esto me interesa. En el movimiento ecologista hay mucha tendencia a usar esta parte solo. Está bien, no digo que... Pero si no la complementamos con aquí, no damos un sentido de hacia dónde vamos, ¿vale? Y ahora vamos a la siguiente parte. Entonces, una de las cosas interesantes de las energías renovables es que son limpias, ¿no? Por ejemplo, una hidráulica bien hecha donde el agua es transparente, resulta que eso es limpio, no contamina, y eso lo que nos permite es además tener energía abundante para siempre. Abundante no significa ilimitada, sino que significa que podemos tener una vida digna con una energía que nos pueda llevar a una nueva vida, donde podamos renovar la manera social de utilizar la energía. Y además son energías seguras, ¿no? Para las personas, al no contaminar, al estar
construidas de una forma más sencilla, resulta que son seguras para los trabajadores también, las trabajadoras, ¿no? Pues eso también es un aspecto importante, ¿eh? Un molino de viento, un aerogenerador, no puede explotar, ¿eh? Con lo cual, además, podríamos incluir otras cosas que un molino de viento, un aerogenerador, dará mucho más trabajo, tanto en la construcción como en el mantenimiento, que no una central nuclear, por ejemplo, ¿eh? Y además son mucho más eficaces, ¿eh? Puedes estar controlando cómo estás utilizando esa energía, ¿vale? Vale, bueno, pues nada, en este caso la idea que me ha venido tal cual es paz, tranquilidad, una vida más tranquila con la energía justa que necesitamos y ganas de que llegue. ¿Vale? Bien, ese es el asunto y no voy a hacer el ejercicio que quería hacer porque quedan 5 minutos, ¿no? Vale, ¿eh? Pero lo que quiero que entendáis es eso, ¿no? Supongo que los demás, ¿qué habéis notado cuando habéis explicado una cosa y la otra? ¿No? Más o menos igual, ¿vale? Entonces, yo lo que os recomiendo es que partáis de practicar esto, ¿eh? En comunicación no es un asunto intelectual, ¿eh? Nosotros estamos muy acostumbrados a elaboraciones intelectuales que son importantes, ¿no? Por ejemplo, ayer Luis González, doctor en física, que ya me gustaría serlo a mí, ¿no? Pero dices, hay mucha elaboración intelectual que tenemos que ser rigurosos, pero cuando tenemos que comunicar, eso no sirve. ¿Eh? Entonces, tenemos que comunicar de esta manera, o sea, y tenemos que conectar la ciencia, como lo hizo ayer Luis González, con maneras de comunicar que llegue a todo el mundo. Y esa es una de las cuestiones críticas, en este caso para Som Energia, para que se pueda expandir más, y también en general para poder hacer la transición energética. Porque, como os decía, yo lo que veo es que Iberdrola se pone de verde, ¿vale? Y nos da mucha rabia, pero la cuestión es cómo nosotros podemos comunicar para llegar a más gente y que además sea una comunicación honesta. Porque esa es una de las cosas que a veces yo me he encontrado, ¿no? Que dices, bueno, pues es que aquí estamos manipulando. A ver, es comunicación honesta. Quien está manipulando son los otros. ¿Ah? Entonces, este tipo de cosas lo que necesitamos es practicar y practicar. ¿Ah? Es tan sencillo como cogeros este esquema, ponerlo delante de algún sitio, por ejemplo, si vais a hacer alguna presentación de Som Energia, y empezar a practicarlo. La dificultad, como siempre, es que si no lo practicáis, pues notáis que es un poco artificioso, que no... pero a medida que vayáis practicando, cada vez va a ser más fluido. Y también vais a ver cómo está impactando en las personas en el auditorio. Y después os recomiendo ese informe del Partido Verde Europeo por un futuro completamente renovable, donde ahí podéis extraer mucha información, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía, si sabéis que va a haber un público más heterogéneo, podéis estar hablando de derrochador, donde van a haber gente diciendo, hombre, ¿cómo es que eso de tirar las cosas así como así? ¿No? Eso es lo que tiene que ver con, en este caso en comunicación política, se llama comunicación por valores. Porque hay un mito que me gustaría que en este momento empezase ya a desterrarse, que es que dando información se le convence a la gente. Eso no funciona así, funciona muy pocas veces. Lo que funciona es que tú cuando estás comunicando por valores, y en este caso es derrochar, es eficaz, es seguridad, es un futuro nuevo, es más probable que la gente conecte y empiece a sentir esas cosas que habéis sentido vosotros, ¿vale? Y para eso necesita práctica, ¿vale? ¿Cuánto queda? Bueno, ¿alguna pregunta en ese minuto? Sí.
Sí. No hay que dirigirse solo en hablar en negativo, no hay que dirigirse, hay que hablar en positivo, pero ¿a quién hay que dirigirse? Vale. Pienso al oligopolio, Bueno, a los que le pegó el broncazo el otro día a los dirigentes, o hay que interpelar directamente a cada ciudadano. vale. A ver, la comunicación tiene una dificultad que es muy importante, que la comunicación depende del contexto. No es lo mismo este contexto que en una asociación de vecinos que un parlamento autonómico. Son cosas muy distintas. Y entonces la dificultad es que hay que hablar, hay que comunicarse de formas distintas en cada caso. Claro, eso es un plus de habilidad. No puedes hablar de la misma manera en todas partes, ¿no? Entonces, en ese informe del que os hablo, ahí te da una serie de pautas donde cómo ir adaptándose a cada público. Muy interesante ese informe. Descargarlo, que están al ladito del mío, pero es interesantísimo, ¿eh? ¿Qué idiomas está? Ese informe está en castellano. En catalán no, en inglés sí. Sí. Bueno, aquí en esta la tengo, y después también la tengo, está en la de Som Energia, en un enlace que enviarán o no sé dónde estará, pero están los dos. Aquí también la tengo yo, ¿no? Aquí también en mi blog, de aquí a unos días voy a colgar otro informe, también muy interesante, de la misma empresa esta de Climate Outrage, sobre cómo comunicar la incertidumbre climática. Eso de que pasa de, podría ser que en el año 2050 pase esto, pase el otro. Ese tipo de cosas crea duda en la gente y lo que suele pasar es paso de todo. Entonces, ahí te dan pautas precisamente para lo contrario. Y también hay otro informe, que este tiene más años, sobre cómo comunicar la crisis climática, que también está puesta aquí en mi web. ¿Vale? Vale, ya está. Sí, al final podemos... Sí, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias.